de electromecánica, y después a las 5:30 van otros 8 no, a las 4 van los de electrónica y después van los de electromecánica, o sea que medianamente, digamos, se está volviendo, así que si se quieren dar una vuelta por allá, Ah, fantástico, profe. Sí, sí, ahí voy a estar, vamos a intentar pasar, no sé si en con el laboratorio. cupcakes, pero con algo vamos a ir. No sé si con los cupcakes, Claro, que pero era lo más importante eso, pero ¿qué va a lo ser? otro es secundario. Sí, sí, no vale. Bueno, Bueno, nos muchísimas vemos, gracias. Nos hasta vemos. luego, Chao, profe. chao, No, mentira, yo me quedo. ya me imagino. Ay, Dios. Bueno, oh, estoy acá ya me ven la pantalla, sí. Bueno, Sí, profe, sí se ve. bueno. No se me ve a mí, ¿no? Voy a prender la También se la ve, profe. Ahí sonamos, ¿eh? Nada, rápidamente, porque acuérdense que tengo el curso de relatividad con Edelstein. ¡Qué lindo! Así que ahí les introduzco esto. ¿No puede transmitir, profe, el curso? Ay. Ya voy a ver si lo grabo un poquito y se los paso. ¿Qué les iba a decir? O sea, es que nos pasaba en el profesorado que, bueno, al igual que acá, no es tan igual, pero es parecido, digamos, el sistema, ¿no? Hay un consejo que en realidad ahí se llama equipo de gestión, donde se supone que se toman las decisiones y demás. Estoy hablando del profesorado, obvio, ¿no? Y donde van, por ejemplo, lo conforman, bueno, los directivos, los coordinadores de cada carrera, que acá en la facultad sería algo así como el director de básica, de electrónica, etc. Y también los alumnos, y lamentablemente hemos visto que, bueno, los chicos que estaban ahí acá, o sea, los que tenían a su cargo ir a las reuniones de equipo de gestión y demás, ni siquiera asistían, o sea, es feo eso, no tener la representatividad, ¿no? Entonces también piensen en eso, o sea, no se queden, no voy a ir a votar, no, ¿para qué? Sí, ¿qué me importa? Si lo mismo la decisión nos toman los otros, siempre es importante que estén también el estamento representado. Y a mí me quedó eso, viste, que yo digo, para el colmo eran de historia, nada que ver. Y encima física no tenía, yo siempre asusando a alguno a ver si se querían postular, viste. Pero como es un profesorado chico, digamos como que no tiene mucho peso, entonces iban, siempre ganan los de historia o qué sé yo, los que son mayoría, y no le dan un 5 pelotas a los de física, ¿no? Y encima que ganaban las elecciones ni siquiera participaban en las reuniones, y por ahí había cosas que a mí me daban, o sea, escúchame, yo estoy desde el otro lado, yo soy coordinadora de una carrera, nada que ver, ¿viste? Pero aún así me daba cosas, ¿viste? Digamos, con la liviandad por ahí, que se tomaban decisiones sin tener en cuenta por ahí lo que los chicos querían o no, y no estaban ellos para representarlo, y esa parte no está buena. Entonces siempre tengan en cuenta, ¿no? Que son un estamento más de la universidad, en este caso, del profesorado en ese caso, y las decisiones tienen que pasar por todos, y todos tienen la misma, la, la, la misma necesidad de ser escuchados, porque no puede ser que todo lo decida un estamento, son todos igualmente importantes. Y también me pasa, por ejemplo, que en la ULAR, que se den una idea, eh, como es voto ponderado, allá es diferente de acá porque las elecciones son directas. O sea, ustedes no van a votar consejeros que después van a votar a los decanos, sino que van a votar directamente al decano. Bueno, allá en ese caso será decano para el departamento o para el rector de toda la universidad, ¿no? Pero eh, pasa que, por ejemplo, como el voto es ponderado, entonces los alumnos como que no cuentan. O sea, es tremendo eso, ¿no? Digamos, no es que no cuenten, pero el voto, digamos, Pesa menos. claro, vos tenés, por decirte, no sé cómo será la relación, pero ponele, el voto de 5 alumnos equivale al de un docente. Ponele, una cosa así, ¿no? Lo cual es medio loco también. No debería, pero bueno, así están, obviamente que por reglamento y qué sé yo, y siempre fue discutido, y en el caso de la última elección que hubo,
a rector, por ejemplo, otro candidato había ganado en el estamento alumno, pero no ganó por los docentes, por ejemplo, ¿sí? El voto de los docentes fue el que dio vuelta a la balanza. ¿Y ahí qué pasa? Y bueno, yo lo veo de esta manera, ¿no? Vos acá tenés gente, acá o allá, qué sé yo, en general, ¿no? En el plantel docente que vos decís, uy, vive solo de esto. Uy, hay veces, y me pasa en la ULAR, que ustedes me conocen y saben lo reaccionaria que soy, y donde me ven van a ver que si hay algo que no me gusta, yo voy a ser opositora, porque mi apellido no es Contreras, pero casi, y soy de religión protestante, pero bueno, casi. Y ahí justamente hay cosas que veías, viste, y chillaba, protestaba o decías algo y todo el mundo se calla la boca porque no, como, a ver si me corren o no. Está como la cultura del miedo que venía de otra época y todavía permanece ahí, ¿no? Y un poco hemos tratado en estos años, que estoy en el Consejo de Exactas, yo ahí en la ULAR, por ejemplo, ¿no? Estos años hemos tratado de que se salga de esa visión tan, yo me tengo que alinear para que no me corran, me tengo que alinear porque no es así la cosa, todas las opiniones son igualmente válidas. Y por ejemplo, nada, si siempre, claro, bueno, cuando se votaba algún expediente siempre me miraban a mí, Fabiana, sí, sí, no, me abstengo, sí, es por el positivo, ¿viste? Porque uno tiene que votar. Pero claro, siempre me preguntaban por qué era la que le saltaba ahí ante cualquier cosita o no irregularidad, pero en realidad la función de uno no es nada más que de, ¿cómo te voy a decir? O sea, de un opositor como yo allá en Loblar, que era yo sola contra el mundo. No, éramos dos, miento. Pero al final terminan teniendo en cuenta, ¿me entendés? Entonces, y está bueno, y después, ¿sabes que me llama el decano, me llama el candidato del oficialismo de allá, incluso, che, no, bueno, me gusta la forma en que trabajás, he visto cómo han laburado todo, y sí, es así, ¿no? O sea, es cuestión de que hagan valer lo que piensan, lo que quieren, y que hagan valer la representatividad que tienen ustedes, así que no dejen de ir a votar nada más que porque no les interesa o porque no saben para qué mierda es, sino simplemente interésense, vean, confíen en los chicos, qué sé yo, vean a ver qué han hecho, analicen, y bueno, ahí eso les va a dar una pauta, más o menos, sobre todo porque algunos son nuevitos, otros son más viejos, se lo digo, ¿no? Y eso de que les preguntaba hace un rato, es así, o sea, vos llega a un punto que vos decís, no, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué voto? O sea, ¿me pasa a mí? No, le va a pasar a ustedes. ¿Qué voto hace no sé cuánto tiempo? Uy, no, venía, vos te falta ir a la otra mesa. Oh, encima son dos cuartos oscuros diferentes. Pero sí, un poco es esa la historia que tiene que tener más o menos presente, ¿no? Como para hacerles breve, un breve resumen de lo que es relatividad general. Esto desde ya les aclaro, no va a entrar en el cuestionario, no es parte de lo que evalúo, simplemente es como mera información. ¿Qué te pasó? Oh, Dios. Bueno, Pero el sí. coloquio de promoción ese que vamos a hacer, ¿lo podemos hacer más a esto? Sí, Ah, si tienen ganas, a mí me encanta el listo. tema. No tengo problema, pero bueno, es como para que más o menos tengan como un pantallazo de lo que es, a dónde nos dirigimos y qué sé yo. Pensemos que todo lo que habíamos visto antes era la descripción de la mecánica desde los sistemas inerciales de referencia, ¿sí? Es decir, sistemas que se encuentran en reposo o en movimiento con velocidad constante, es decir, movimiento uniforme. Entonces, cuando se hace una generalización, y bueno, vamos a pensar qué pasa en un sistema acelerado. Entonces ahí surge, por ejemplo, como la tendencia o lo que se pretende, que es generalizar el principio de relatividad. ¿Qué decía el principio de relatividad? Che, ¿qué pasa en los sistemas, en cualquier sistema inercial? Y bueno, las leyes de la física son las mismas, básicamente. Bueno, veamos qué pasa entonces si lo quiero generalizar, porque eso ocurría para los sistemas inerciales. ¿Qué pasa si estamos en un sistema no inercial? No sé, vamos en un colectivo acelerado, en un tren que está aumentando su velocidad, o vamos en un cohete, como está el dibujito, que está
saliendo, está siendo acelerado, ¿sí? Mediante los propulsores encendidos. Entonces, justamente, lo que surge acá es la equivalencia entre los fenómenos, es decir, si está alguien haciendo, fíjense que ahí lo que te pone básicamente es el ejemplo de decir, bueno, vos estás sometido a una aceleración constante, entonces vas a experimentar tales efectos. Si vos estás sometido a una atracción gravitacional, los efectos son los mismos. Esas dos personitas que se ven en la gráfica, el que está metido en el cohete, en la Tierra, con los propulsores apagados. O sea, no se está moviendo, pero está en la Tierra. ¿Qué quiere decir? Está siendo expuesto a un campo gravitacional. O el que está al lado, que es un cohete, una personita que está en un cohete, que viaja con una aceleración constante, entonces es equivalente. Si hacen cualquier tipo de experimento, las leyes de la física van a ser iguales en ambos. Entonces no va a haber forma de que uno distinga o pueda inferir. ¿Qué le pasa? Que no se mueve. Vale. No quiero hacer esto. ¿Por qué no se me va con la tecla? Bueno, lo hago acá. No va a haber forma que uno pueda inferir si se encuentra en un sistema acelerado o si se encuentra ante un campo gravitacional. ¿Qué pasa? Se me apaga. Ante un campo gravitacional con una aceleración semejante, ¿no? Entonces esto, como les decía ahí, lo que habla es del principio de relatividad. Está como haciendo una generalización. Si antes no podíamos distinguir entre un sistema en reposo o un sistema que se mueve a velocidad constante, ahora no vamos a poder distinguir entre un sistema que se encuentra expuesto a un campo gravitacional o uno que se mueve a aceleración constante, lo cual me lleva a justamente plantear el hecho de que la aceleración, ¿sí? Observada por dos sistemas va a ser igual a la aceleración de la gravedad, ¿sí? Pongámosle esto. Está el tipito del cohete, está el tipito del cohete y tiene no sé, una pelota y la suelta. Él va a sentir que cae la pelota con una aceleración, si la mide, que va a ser igual a la aceleración de la gravedad si tuviera en la Tierra, ¿no? En cambio, el tipito del cohete, él suelta la pelota, ¿y qué pasa? Y también va a haber y va a poder medir una aceleración. Lo que pasa es que pensemos acá, no sé si se acuerdan un poco de esta parte, pensemos en los efectos o en las fuerzas ficticias, si se quieren, que nos aparecían en sistemas no inerciales de referencia. ¿Ficticias en qué sentido? Ficticias en el sentido de que no tenían una explicación desde las leyes de Newton. Por ejemplo, vas en el cohete, ¿no? Y vos sentís como que algo te tira hacia abajo. Suponete que va el tipo parado, sentado, digo, y el cohete está arrancando o está acelerado hacia arriba. Entonces el tipo va a sentir que algo lo pega al asiento. O las Obviamente fuerzas, que sí. las ¿Por fuerzas qué? centrífugas también, ¿no? Por la fuerza centrífuga que ocurre cuando el sistema es rotante, ¿sí? O la fuerza de Coriolis, que también ocurre cuando el sistema es rotante. O bien, si estamos hablando, ponele, estamos en un colectivo, vos decís, che, el colectivo arrancó de golpe. Y vos tenías justo una botellita que la habías dejado en el piso y empezó a rodar la botella. Newton no puede explicar eso, por eso se le llaman fuerzas ficticias. A esa fuerza, en definitiva, que en concreto, si uno lo ve desde el sistema inercial de referencia, ¿cómo lo describís? Che, ese objeto, esa botella tiene inercia. O sea, tiene, debido a su masa, tiene una resistencia a cambio de su estado de movimiento, ¿no es cierto? A eso es lo que llamamos la masa inercial, que está ahí, también la veo, por eso lo menciono. Mientras que si vos lo ves desde adentro, desde el sistema, digamos, no inercial, ¿sí? Vos decís, che, ¿qué le pasa a esto que se está moviendo? No hay una fuerza newtoniana, ¿sí? Que puedas describir. Eso se mueve, no sé, porque hay algo que lo está empujando, será, dirán, esa fuerza ficticia justamente es debida a la aceleración, no del objeto en sí, sino del sistema en el que se encuentra. Entonces, bueno, obviamente que una de las conclusiones a las que puede llegar es que la masa inercial es lo mismo que la masa gravitacional, así como la aceleración es la misma que la de la gravedad. Por otro lado, y esto como a colación de, estoy pensando qué hice, porque no me lo voy a pasar rápido esto, quiero llegar a la última parte, que es la parte de la prueba, básicamente experimental.
Pensemos que la diferencia, digamos, Einstein lo que plantea al plantear la relatividad general es básicamente una teoría de gravitación, ¿cierto? Entonces cuenta cómo son los efectos o la mecánica bajo efectos gravitacionales, ¿sí? Que es equivalente a la mecánica en sistemas no inerciales de referencia. Entonces, por ejemplo, como dice ahí, cuando Newton observa un movimiento que se mueve en línea recta, ¿es por qué? Y bueno, porque no hay fuerzas que estén ejercidas sobre él. Eso es lo que siempre uno supo o planteó, eso es el enunciado básicamente de la primera de las leyes de Newton, de la ley de inercia, ¿cierto? Si la suma de la fuerza es cero, entonces o está en reposo o se mueve con movimiento uniforme. Hay que o tiene que mediar una fuerza para que cambie el estado de movimiento. Ahora, según Einstein, simplemente se va a mover en línea recta porque el objeto va a tender a recorrer aquellas geodésicas que son las del espacio, que son, digamos, las trayectorias más cortas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces simplemente la recorre porque la trayectoria más corta es una recta, entonces por eso se mueve. ¿Está bien? El concepto de fuerza por ahí es como que está diluido en cuanto a la relatividad. Por ejemplo, en el otro caso, Newton dice que la gravedad es una fuerza, supongo que tengo la Tierra y la Luna, ¿sí? Puedo decir, bueno, la Luna describe un movimiento circular, hay una fuerza de interacción, tercera ley, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque hay una fuerza, pensemos por ejemplo en el movimiento de la Luna. Y bueno, acá tengo una fuerza centrípeta, ¿sí? Que es la fuerza que me brinda la atracción gravitacional, que va a ser G por M sobre el cuadrado, ¿sí? Etcétera. Ahora, ¿qué nos dice Einstein al respecto? ¿Sabe qué? No lo llamo fuerza. La Tierra, al tener una masa grande, importante, distorsiona el espacio, ¿sí? El espacio-tiempo. Acuérdense que ahora ya tenemos el tiempo como una dimensión más de nuestra coordenada o nuestra métrica espacial. Entonces, al distorsionar el tiempo, verle el espacio-tiempo, entonces produce una deformación que va a generar o que va a hacer que otro objeto se mueva bajo esa distorsión de alguna determinada manera. Por decirte, no sé, qué sé yo, está en una cama elástica, ¿sí? Y tratan de tirar una bolita cuando la cama está estirada. No le pasa nada, la bolita se mueve nomás. Ahora, si van y se sientan ustedes en la cama elástica, que la van a doblar, la van a curvar, si tiran una bolita, la bolita va a tender a caer en la región curva, digamos, va a tender a irse hacia ustedes. O sea que eso sería más o menos lo que él plantea respecto del concepto de fuerza que tiene Newton, ¿no? Entonces ahí hay como un cambio de visión también. Y finalmente, bueno, con respecto a esto, ¿no? Cuando hablábamos nosotros de la dilatación del tiempo, en realidad hicimos una dilatación, o planteamos una dilatación cinemática, porque básicamente lo que trabajábamos era, bueno, a ver, estamos, por ejemplo, midiendo, hay dos chiquitos arriba de, no sé, una nave que pasa a una velocidad enorme, entonces vemos que están tirándose una pelota, ponele, ¿sí? Entonces, el tiempo que tarda la pelota en ir de las manos de uno a la mano del otro va a ser diferente según quién lo mida, ¿sí? Ese tiempo se va a ralentizar, va a ser más grande si se mide en un sistema diferente, o sea, en un marco en reposo, digamos, ¿no? Esa dilatación temporal también la plantea la relatividad general, pero tiene que ver ahora con la presencia en campos gravitacionales, ¿sí? Del objeto que está o que se está moviendo, básicamente. Entonces, si vamos a plantear, por ejemplo, bueno, G vendría a ser la gravedad del lugar que sea. Estamos pensando que hay una ralentización, si se quiere, ¿sí? Debida a aunque sea la masa más pequeña, esto tiene efecto, pero al igual que nos ocurría como cuando trabajábamos en la relatividad especial, decíamos, che, para velocidades bajas no pasa nada, los efectos son inmedibles, porque es casi como que es lo mismo uno que otro, entonces no lo puedo determinar. Ahora, si vos estás midiendo la velocidad, si estás mirando una partícula o una nave o lo que sea que se mueve a una velocidad enorme, bueno, ahora para un poco, porque eso sí es detectable, ¿está bien? Entonces, en ese sentido, esto también va a ser válido cuando
las constantes gravitacionales sean apreciables y que te den una diferencia realmente medible. Y bueno, y donde esta h se está refiriendo a la distancia, básicamente. H, bueno, le llamo la altura, ¿no es cierto? La altura en un campo gravitatorio, pero bueno, vendría a ser como la distancia al punto de origen o al centro donde se empieza, al suelo, digamos, básicamente del planeta o de lo que sea, ¿sí? Déjenme pasar por la hora, me voy acá, no, acá. Rápidamente. Cuando Einstein formula su teoría, estamos hablando en el 1916, ¿sí? O sea, unos años después de la relatividad especial, en realidad no se había podido verificar. Ya van a ver que a lo largo de la historia hay muchas de las teorías que nunca se han verificado en su momento y ya han sido, wow, el boom. Bueno, este fue uno de los casos, ¿sí? O sea, porque ya con la teoría de la relatividad especial tenía como que un cierto peso, entonces en definitiva, listo, ahora me larga un complemento, está espectacular. Entonces, no se había verificado, estamos hablando de 1916, ¿sí? Y recién en 1919, o el 20, no, el 19, Fue el 19, profe. en el 19, hubo un eclipse total de sol. ¿Y para qué mierda me sirve el eclipse de sol? ¿Qué es una de las cosas que dijimos? Los campos gravitacionales intensos curvan el espacio-tiempo, ¿sí? Entonces, supongamos que desde la Tierra vemos la posición de alguna estrella, ¿sí? A una cierta distancia. Durante un eclipse de sol, vos vas a poder medir diferencias en las posiciones. ¿Por qué? Porque al tapar el sol, es como que le pongo un dedo al sol. Bueno, ya han estado algunos en el eclipse de acá, ¿no? O no. Pero bueno, vieron que es como que se oscurece todo, ¿sí? Entonces te permite ver las estrellas que están más allá, en las regiones cercanas, en donde el disco no te permite ver nada, porque obviamente ves toda la luz del sol, y más cuando se trata, digamos, de la dispersión que se produce de la luz, azul, menos todavía, ¿no? Bueno, entonces lo que hizo fue pico a África, y creo que había otra expedición a América, donde, acuérdense que cuando se observan los eclipses, se observan en ciertas franjas por el movimiento de rotación de la Tierra, ¿no? Creo que era Brasil, profe, ¿no? Claro, entonces partieron las dos expediciones y se lograron medir en 5, 6 estrellas esas diferencias que eran detectadas. Imagínense con la tecnología de la época y la fotografía de la época, ¿no? Bueno, esas diferencias lograron medirse, y esa fue como la primera prueba. Ahí ya estaba todo el mundo chocho, bárbaro, pero faltaban algunas cosas que no se podían analizar. Uy, me tengo que apurar. Las lentes gravitacionales son otra de las pruebas. Básicamente, vos tenés, suponte, un campo gravitacional intenso, ¿no? Y estás mirando estrellas que se encuentran atrás. Entonces, cuando la luz pasa, supongo que tengo atrás mío una estrella que está emitiendo luz. Entonces, cuando la luz pasa, como el espacio está curvado por mí, que soy la que estoy generando el campo gravitacional intenso, es como que se ven esas rayas alrededor, como que la luz se curva, y se suele ver de esa manera como si fueran lentes. Eso, además, es una de las observaciones que permiten, por ejemplo, analizar la presencia de cierta materia que no se logra visualizar, pero que sí, digamos, se ve que hay algo ahí, porque el efecto gravitatorio lo estás observando, ¿sí? Entonces, esto es muy aplicado en astronomía. En cuanto a las ondas gravitacionales, estas se detectaron recién en 2016, 2015, 2016, ponele, 100 años después de que se establezca la ley, ¿no? De que salga el paper publicado. Y así como una carga, a ver, para ponérselos como un ejemplo, como una carga eléctrica. Vos sabés que una carga, bueno, te genera un campo estático. Ahora, si la carga la aceleras, una carga quieta o en movimiento uniforme, si la carga la aceleras, te va a generar un campo eléctrico, ¿sí? Variable, o sea, te va a generar una onda electromagnética.
tómenme la analogía, una masa, ¿sí? También te puede generar, una masa, digamos, en reposo te puede generar un campo gravitacional, ¿sí? Que si sufre o experimenta algún tipo de cambio, se va a generar un campo variable en el tiempo, lo cual te generará la onda electromagnética, ¿está bien? Entonces, perdón, la onda gravitacional, eso. Entonces, y bueno, por un ahí poco... va de que, Sí. o sea, no, en el tema de las ondas gravitacionales, no tiene nada que ver que, por ejemplo, las ondas de electromagnetismo se creaban por la propia perturbación del campo sobre sí mismo, ¿no es cierto? Acá no No, pasa lo mismo. no, esto tiene que ver con alguna anomalía gravitacional y encima como son, que es como por decirte, nada, tiraste una piedra en el agua, ¿sí? Y se te generó la onda. Hay algo, o saqué un juguete de una, suponete que tenés la pileta bien lisita, tranqui el agua. Saqué la mano porque quería sacar un juguete de ahí, qué sé yo, y se te va a generar una onda, ¿está bien? Entonces, ese tipo de anomalías son los que ocurren, que se cree que las ondas que se midieron en el 2016, dicho sea de paso, se siguieron midiendo después, fueron debidas a una colisión de dos agujeros negros. O sea, obviamente que ese es el modelo que se plantea, ¿no? Pero bueno, para que se den una idea, el rango de medios, la precisión que han tenido ha sido una precisión espectacular, y para poder medirlo, bueno, ha habido dos equipos trabajando en eso, que son los LIGO, son los que siguen, que son los del Caltech y los del MIT, ¿sí? Y con lo que trabajaban es con un interferómetro parecido al de Michelson, nada más que para poder detectar ondas gravitacionales, ¿no? Bueno, y finalmente los agujeros negros, que también, digamos, no lo tomemos casi como una verificación, si se quiere, pero ¿por qué? Porque todavía no sabemos bien qué y si es que está y demás, pero sí se puede teorizar mucho al respecto, y sí está totalmente metida la relatividad general, y si no, no lo podrían explicar, no lo podrían explicar, ¿sí? Como sugerencia, pónganse a ver Interestelar. No sé si la vieron ya, pero bueno, es un show la película. Kip Thorne es uno de los físicos que se dedica al estudio de la relatividad. Bueno, Roger Penrose también. Bueno, hay varios tipos capos, pero bueno, el asesoramiento científico que tuvo la peli esa es espectacular, increíble, y yo creo que es digna de que la vean, así que más vale que se pongan a mirarla, ahora que tienen el fin de semana re largo, y después me cuentan a ver si entendieron algo. Y ya le mando un fragmento de video del curso de Saint. Estoy chocha. Por Bueno, favor, profe. nos vemos. ya lo voy a filmar y lo mando. Nos vemos, Bueno, nos profe. vemos, chicos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos, Chao. profe.